Bueno, hoy programón, chicos. Marcelo Todeschini sobre radiestesia. Le vamos a dar la bienvenida para que él nos cuente un poquito de él, pero yo les digo, como les anticipé, es un grande, ¿eh? Es uno de los mejores radiestesistas de Argentina. Así que le vamos a dar la entrada. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, ¿cómo están ustedes? Y bueno, bien, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Pero un gusto es el mío, de conocerlos. Sé que han hecho mucho por difundir todo este tipo tanto de terapias alternativas. He visto muchos programas de ustedes, realmente impecables. Y todos jóvenes, maravilloso. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, te queremos. El mejor beneficiado con eso. Marcelo, te doy la bienvenida, buenas noches. Te quiero contar que, bueno, este programa se da gracias a que también tenemos la audiencia que está escribiéndonos a cada instante, así que, bueno, como habrás escuchado, vamos a estar haciéndote preguntas que ellos nos van dejando en YouTube. Dale. ¿Quién se anima a la primera pregunta? Te dejamos, dale, ya que estás. Ya que estamos. Bueno, quería preguntarle de dónde es, cómo son sus comienzos, qué otra actividad tenía antes de empezar con esta terapia. Y bueno, yo nací hace varios años. Nací en 1962 en Capital Federal, en esa época se denominaba Capital Federal. Soy de la zona que vendría a ser Valvaneda, San Cristóbal, Congreso. Tuve una formación católica, tanto en mis estudios primarios, en secundarios, también en la universidad. ¿Y qué otra cosa puedo decir de mí? Fui Boy Scout, explorador argentino de Don Bosco, muchísimos años. Y lo menciono porque es algo que realmente marcó mi vida. Me dio mucha libertad, me permitió conocer muchísimas partes de nuestro país y también conocer muchísima gente. Experiencia de ser Boy Scout, la verdad que tengo a mi hermana que lo fue y la verdad que hacen unos campamentos y unos encuentros espectaculares, aparte uno integra muchas cosas y es como lo que se le dice en Estados Unidos los exploradores, algo similar, los niños exploradores. Sí, tal cual, ¿no? Acá hay dos movimientos, está la UCA, la Unión Scout Católicos Argentinos, y después la EADB, que son los exploradores argentinos de Don Bosco, donde yo permanecí en muchos años, ¿no? De los 9 hasta los 20 y pico estuve dando vuelta ahí en pantalones cortos todavía. Y bueno, empecé a laburar de pibe, ya de chico, que es adolescente siempre tuve la inquietud de generar mis entradas y de arreglármela por sí mismo. Laburé como técnico electricista, como técnico electrónico, haciendo reparaciones, instalaciones. Después eso fue creciendo con el tiempo, fui jockey también, hasta que de alguna manera, una vez que me fui recibiendo, ya empecé a ver las cosas más en serio y me asocié con una constructora, en la cual se dedicaba a hacer trabajos empresariales, ¿no? Arquitectura empresarial y sobre todo arquitectura bancaria, ¿no? Y eso, bueno, durante muchísimos años me desarrollé en esa actividad, que también fue otra actividad que me permitió conocer muchísima gente, mucha gente, y también gran parte del país, ¿no? O sea, las empresas grandes tienen diferentes sucursales en centros urbanos, igual que los bancos, así que me la pasé peregrinando y trabajando por todo el país. Interesante. Sí. Interesante, Marcelo, sos la personalidad que todos quisiéramos tener como amigos, porque tenés un poco de todo. En mi caso, la parte de los campamentos me ayudaría, lo de DJ también. Así que bueno, se ve que sos multidisciplinario. Aparte, en el medio hice muchísimas cosas en el medio, muchísimas cosas, hasta fui guía de montaña, entre otras cosas. En un momento incursioné también en la hotelería, así di muchísimas vueltas. Tuve un par de carpinterías, ¿no? Siempre, o sea,
muy ligado todo a lo profesional, ¿no? Como complementando mucho a esa actividad que demanda trabajar con empresas en las cuales no podés fallar ni un día ni una hora. Entonces, eso nos fue como obligando, así como empresa, a abastecernos nosotros mismos, ¿no? A hacer nuestra propia herrería, nuestra propia carpintería, por cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, cuando trabajas con barcos no hay posibilidad de la entrega fuera del tiempo. Es como imposible. Entonces fuimos creciendo en un montón de técnicas y rubros que lo fuimos de alguna manera desarrollando por capacidad propia. Lindo, Marce. ¿Cómo llegaste al mundo de la radiestesia? Al mundo de la radiestesia llegué por medio del padre Ricardo, ¿no? El padre Ricardo Luis Gerula. En gran parte de mi adolescencia transcurrió en Quilmes, ¿no? En un momento mis padres se separaron y mi padre se fue a vivir para Quilmes, así que fue un lugar que fui empezando a conocer, en el cual empecé a desarrollar también muchas actividades, ¿no? Porque mi padre es técnico electromecánico y tiene su propio taller, un taller muy, muy capacitado, entonces gran parte de mis trabajos muchas veces pasaban por ahí. Y resultó ser de que nosotros interveníamos mucho en la parroquia del barrio, que quedaba a 200 metros de nuestra vivienda y nuestro taller, y en un momento el padre que estaba, que era el padre Claudio, bueno, viste que 2 o 3 veces a la vida les pasa locura que nos enrocan, nos cambian de lugar, de acá para allá, y bueno, y así sucedió, y que vino el padre Ricardo a suplir al padre Claudio, nos lo presentó, y bueno, y ahí empezó una relación, ¿no? Empezó una relación, el padre Ricardo prácticamente no tenía parientes en esta parte del país, así que empezamos a ser como una familia suplente. O sea, empecé un contacto diario, y ahí yo sabía de qué se trataba la radiestesia, ¿no? Siempre fui de leer muchísimo, 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 y todo este tipo de técnicas que de pronto tienen que ver con el ocultismo, ¿no? El ocultismo bien visto, ¿no? Para todos los que aquellos no saben, de alguna manera este tipo de técnicas o conocimientos se le dice esotérico. Esotérico. Esotérico viene del griego, que significa dentro del círculo. O sea, dentro del círculo estamos nosotros, ¿no? O sea, los conocimientos exotéricos de pronto están fuera del círculo, como puede ser que yo estudiara de matemático, ingeniero, químico o arquitecto. Así que siempre me interesaron estas ciencias esotéricas o técnicas esotéricas, o sea que sabía perfectamente de qué se trataba, pero siempre lo vi desde otro punto de vista. Con Ricardo conocí como otra visión de la vida. Si te digo qué, o me preguntas, ¿qué te dejó Ricardo? Realmente haber descubierto mi yo interior. Así de corta, ¿no? Entonces, desde ese manifiesto empecé a ver la vida de otra manera, y por supuesto la radiestesia la vi de otra manera, ¿no? Donde realmente no era algo técnico, sino que también era algo muy humanístico. Realmente su función, ¿no? Muy humanística. De a poquito fuimos como intercambiando, ¿no? Ricardo era mucho más demandante que el padre Claudio, de pronto siempre lograba que uno de mis empleados esté allá. O yo mismo, capaz. Entonces empezó a haber mucho más feedback y de pronto en un momento empezamos a hablar en tantas conversaciones que hemos tenido. Muchas veces él, cuando terminaba sus actividades, se venía para casa, muchas veces con un vinito y un salamín, y eran horas y horas de charla y charla, en el cual sus conocimientos, por supuesto, eran muchísimo más profundos y vastos que los míos, ¿no? Entonces, de pronto empecé a interesarme más, y de pronto empezamos como a jugar, y por medio de ese juego me fue enganchando vida. Así que ese fue realmente mi inicio. Está bueno, la verdad que es un mundo toda esta parte de la radiestesia. Y bueno, vamos a jugar esta noche, entonces empecemos a preguntarle a Marcelo qué es la radiestesia, como para empezar a ver si nos pasa lo mismo y nos atrapamos. Dale, ¿por qué no? De alguna manera esto de la radiestesia acompaña al humano desde sus orígenes.
no conocida como radiestesia, pero sí de alguna manera con esa sensibilidad del humano de hacerse de respuestas que le están a la vista, ¿no? Que es una emisión más amplia. O sea, vos me decís, ¿y cuál es el origen de la radiestesia? Bueno, el origen de la radiestesia fue en 1920 en Francia, donde un abad que era muy bueno en esto, y que su gobierno, ¿no? El gobierno de Francia lo vivía consultando. Hubo un momento que Francia le propuso, ¿por qué no enseña esto a las personas? O sea, ¿por qué tenemos que andar atrás de ustedes persiguiéndolos para que no nos den información? Y este abad, que fue Alexis Timothy Boublil, estuvo en el bien de ordenar todos estos conocimientos. ¿Tá? Hasta antes de Timothy Boublil, se puede decir que existía la rhabdomancia, ¿no? Que estaba más ligada a la adivinación. Mientras que este hombre, este abad, como que reformuló todos los conocimientos que tenía el clero, tomó conocimientos que venían de Oriente, también muchos conocimientos que venían de los árabes y del norte de África, y reformuló todo esto y le dio el nombre de radiestesia. Que radiestesia es sensible a las radiaciones, lo que significa realmente es eso, ¿no? Y le dio todo un fundamento científico, le dio todo un fundamento operacional, la organizó como para que la gente la aprenda en forma metódica. Pero digamos que el origen, o los primeros indicios de algún acto rhabdomante o radiestésico, de pronto se encuentran en cavernas, ¿no? En cavernas en el centro de Europa, en pinturas rupestres, se estiman unos 12.000 años de antigüedad, donde hay un dibujito de unas personitas, permiso que desaparezca el segundito, de unas personitas de pronto empuñando algún instrumento similar a esto, ¿no? Una varilla rhabdomante, se puede decir, y adelante de esa personita se ven unos dibujos sinuosos, que bien podrían ser un cauce de agua, y atrás de esta personita se ven muchas otras, ¿no? Así como la estructura piramidal, 1, 2, 3, 4, ¿no? Como expectantes a ver de qué estaba pasando ahí. Claro, ¿no? Esos son los datos más antiguos que se tienen de algún hecho rhabdomante. Marcelo, disculpa, te hago esta pregunta por ahí. Estuve leyendo un poquito y con esto que vos estás diciendo, puede ser que se usaba, con esto que vos decís de los cauces de agua, se usaba no la radiestesia, sino la terapia anterior para buscar cauces de agua y demás. Claro, tal cual. O sea, esta escena que de pronto está plasmada en una caverna y tiene 12.000 años de antigüedad aproximadamente, es la misma escena que pasa hoy día. O sea, ponele, te compras un terreno en Mar Chiquita. Mar Chiquita no tiene red de agua potable, ¿sí? Como así en muchísimos otros lugares, ¿no? Que por falta de densidad de población no se tienen redes. ¿Y qué haces? Y llamás al pocero. Y el pocero no va a venir con ningún aparato electrónico a buscar el lugar para perforar. Va a ir con una varillita de sauce. O sea, es la misma escena, 12.000 años de distancia. Y de pronto, ¿quiénes faltan? Los espectadores, ¿no? Que pueden ser bien ustedes mirando, ¿no? Toda la familia como mirando a ver qué hace este loco. Es exactamente la misma escena. ¿Hay elementos electrónicos para buscar agua? Hay elementos electrónicos para buscar agua. Pero quieras o no, se busca un rhabdomante. O sea, ¿por qué? Porque es mucho más rápido, es mucho más certero y tiene más información que de pronto que un aparatito para buscar agua. Yo he competido con aparatitos que han traído de Estados Unidos y de China, inclusive con alumnos que de pronto a veces se aficionan a la búsqueda de pronto de agua y uno los anota y llegado un momento que se hace algún tipo de ejercitación o talleres, ¿viste? Uno los invita y demás, y han venido algunos y hemos tardado una cuarta parte del tiempo y aparte teníamos más información. Información en cuanto a la profundidad, en cuanto a que si la veta es potable o no, en cuanto a si es estacional o no, porque a veces dependen de las lluvias, del hielo, ¿no? De las temporadas, y también el caudal. El caudal
que muchas veces es importante, depende del fin de la utilización de esa agua, a veces puede ser poca, ¿no? Entonces el caudal también es un dato importante. Mira vos, yo te hice esa pregunta pensando que no se utilizaba más, pero claramente se sigue utilizando. Sí, se utiliza. Mira, inclusive el otro día me pasaron un video de un lugar en California que estaban teniendo muchos problemas con la sequía y donde se veía pero un bruto equipo de perforación, ¿viste? Porque eran perforaciones importantes, ¿no? Eran perforaciones de pronto para hacer riego artificial, ¿no? En plantaciones. O sea, brutos equipos, brutos camiones, brutas perforadoras, y de pronto estaban esperando que un tipo con una varillita les diga dónde iba la varilla. Marce, ¿qué otros usos así en la industria, más allá de el agua, se puede usar la radiestesia? Mira, se puede usar realmente en todas las actividades que desarrolla el ser humano. El límite de la radiestesia realmente es la imaginación. Vos decís, y yo soy nutricionista, ¿la puedo ayudar? ¿En qué la voy a ayudar? Es fácil, es medir realmente las unidades bióticas de los alimentos. Vos lo has aprendido conmigo, ¿no? Y es directo. En tu casa también, o sea que para elevar nuestra calidad, nuestro nivel biótico, nuestra alimentación, la podemos usar en casa también. ¿Sí? Yo asesoro empresas, por ejemplo. ¿Y en qué la asesoras? Y, por ejemplo, asesoro empresas gastronómicas. Y aunque no lo creas, cuando van a cambiar un vino, pregunta, a ver si les va a ser beneficioso la compra de este vino, a ver si la gente lo va a adoptar como un producto nuevo, ¿no? A ver si vale la pena la inversión, a ver si es trucho. Otra. Se puede aplicar en la construcción, pero perfectamente. Si querés ahí, Marce, entonces comentanos un poco de las herramientas de radiestesia, porque yo entiendo que para esta consulta que vos me decías de si el vino está bueno o no, antes de abrirlo, no usás la horqueta de sauce, ¿no? Ya usás otras herramientas. Si querés, para ahí contanos un poco más de las herramientas que hoy en día se usan. Incluso nuestro operador Fede tiene algunas fotitos por ahí para pasarnos, así si vos nos mencionás, vamos mostrando a la audiencia, y bueno, ya abrimos un poco más en el panorama a lo práctico, ¿no? Ok. Bueno, de pronto el instrumento más conocido, evidentemente, es el péndulo, ¿no? En todas sus versiones, todos sus formatos. Hay péndulos para usos específicos, hay otros para usos generales. Después, estas varillas que de pronto de sauce se usan hoy día, ¿no? O sea, una persona que va a buscar agua ni lo piensa, va con una varillita viva de sauce. En este país sauce, ¿no? En todo se puede usar. En otros países se usan otro tipo de árbol que están ligados con la vegetación del lugar. Perdona que te interrumpa. Ahí justo está saliendo en pantalla un aurímetro. Aurímetro, biotensor o aurametro. Sí, señor. Perfecto. Ahí sí ahora está saliendo un péndulo de madera, uno esférico. Si querés decirnos... Sí, contame. Porque, bueno, en péndulos, ahí ya que mostraron uno. Después hablemos del aurímetro que ya salió en pantalla. Pero péndulos tienen muchas formas. Materiales, ahí hay uno Atlante de cobre, y bueno, contanos un poquito si querés este tema de por qué hay tanta variedad, si todos sirven, y lo que nos está faltando pasar en blanco y negro, que ya igual los que conocen saben, es, bueno, ¿qué hace uno con el péndulo en sí? ¿Cómo es que cómo opera uno el péndulo? Bueno, realmente el radiestesista es uno. Nosotros tenemos esa sensibilidad, ¿sí? Un péndulo lo único que hace es, de alguna manera, hacer visible esa sensibilidad que tenemos nosotros. Es lo mismo que hace una horqueta, es lo mismo que hace una varilla, ¿sí? Hay diferentes tipos de péndulo, de alguna manera, un poquito depende del uso. O sea, en la radiestesia, digamos, el péndulo dice sí, dice no, aparte de decir sí o no,
para usos específicos, a veces conviene que sea de un material específico o de un formato específico. A ver, vamos a un hecho concreto. ¿Viste el péndulo ese bolita? Ese es un péndulo para usos generales. Vos fijate que tiene una forma totalmente más roma imposible, ¿no? Más redonda imposible. Y es un péndulo ideal para, de pronto, si vas a hablar de vegetación, si vas a ver si en este lugar conviene plantar o no esta planta, si este es un lugar para esta producción y demás. Normalmente se utiliza un péndulo que tenga que ver, que tenga que ver con lo verde, ¿no? Y esto es un péndulo de madera natural, ni siquiera está laqueado, ni pintado, ni nada. Pero si de pronto vas a usar una plantilla, ¿sí? Para ver en qué porcentaje ese árbol es bueno que esté ahí o no, y ese péndulo capaz que no te sirve, porque es muy difícil utilizar con plantillas, y podés usar de pronto un péndulo atlante como ese que está ahí, que tiene un formato más de acuerdo a usar con una plantilla, ¿no? No sé si alguna vez vieron una plantilla o querés que les muestre algún formato de plantilla. Justo eso era la pregunta. Cuando aparecía la palabra, apareció la pregunta. ¿Qué sería una plantilla, Marcelo? Contanos. Bueno, las plantillas más conocidas de pronto son las plantillas de análisis. ¿Sí? Son las plantillas de análisis, son plantillas que nos permiten analizar algún tipo de situación, ¿sí? Como por ejemplo, esta es una plantilla de porcentajes. ¿Está? ¿Y esos porcentajes qué pueden indicar en esa plantilla, por ejemplo? ¿O qué preguntas puedo hacer con el péndulo de acuerdo a esos porcentajes? Y ponerle que estamos buscando agua. Y de pronto, una vez que encontramos una veta, vemos que la cantidad de agua que manejan es suficiente y podemos preguntar si ese agua está contaminada. Ponerle que nos diga que sí está contaminada. A ver, ¿en qué porcentaje está contaminada esta agua? ¿No? También se puede, por ejemplo, hay gente que utiliza la radiestesia para algunas medicinas complementarias o alternativas, y ponerle que llegamos a ver que una persona está en un desequilibrio físico, ¿no? Y podemos saber en qué porcentaje ese desequilibrio está afectando a esa persona, ¿no? O sea, la tabla de porcentajes es una de las tablas más versátiles y se puede aplicar a muchísimas detecciones y profesiones. Acá vemos otras plantillas que son de uso general, por ejemplo, una que tiene que ver con el clima. ¿Está? Entonces ven que con este tipo de plantillas, que son todas de análisis, este es un biómetro. Un biómetro es una plantilla que de pronto podemos utilizar para medir la actividad biótica de pronto de alimentos. También podemos medir de lugares, ¿no? También podemos medir la actividad biótica de las personas y sus diferentes planos. Podemos medir diferentes planos de una persona. Y Marcelo, te hago una pregunta. Así como hay diferentes plantillas en un encuentro, en una sesión, por llamarlo de alguna manera, ¿tenés la posibilidad de usar diferentes plantillas o se tienen que usar en diferentes momentos? No, las plantillas, te digo, plantillas y gráficos, ¿no? Ahí de pronto están mostrando fotos de algún gráfico. Eso es un gráfico. Los gráficos ya son más complejos de pronto de utilizar. Llevan un proceso cognitivo más preciso. ¿Viste? Un gráfico mal usado puede ser absolutamente totalmente comprometido, ¿no? Para la persona que lo usa o para la persona que le proponen alguna energía. Mientras que las plantillas, de pronto, son plantillas que en su mayoría son de análisis. Imagínate que plantillas podemos hablar de miles. ¿No? O sea, miles de posibilidades de situaciones, entonces miles de posibilidades de análisis. O sea, no tienen una forma estructurada de utilizarse, sino que uno toma de toda la provisión de plantillas las que necesita en ese momento. Inclusive las podés fabricar vos con las opciones que necesites para, de pronto, para lo que estás usando la radiestesia.
Marcelo, te voy a ir interrumpiendo de a poquito porque, bueno, estoy mirando un poquito lo que van conversando en YouTube y demás. Para simples mortales como yo que nunca vieron, ni estudiaron, ni entendieron hasta el día de hoy, ni escucharon hasta el día de hoy, vengo entendiendo que es como que hay determinados péndulos para determinadas actividades a las cuales puedo sumar esas plantillas y el usuario sería yo, o sea, yo estaría sosteniéndolo en ese caso y usándolo de consultor externo al péndulo y preguntándole todas aquellas cuestiones de mi interés, sería algo así. ¿Podríamos bajar un poquito a llano cómo sería la interacción entre péndulo, plantilla, preguntas y respuestas? Seguro. Gracias. Sí, por supuesto. O sea, esto es muy amplio, ¿no? Extremadamente amplio. O sea, podemos estar días y meses hablando. Entonces vamos a ponerle un contexto para que todos podamos entenderlo. Vamos a elegir una plantilla simple, muy simple. Una plantilla sobre clima. Una plantilla, ¿se llega a ver bien ahí? Sí, se ve bien. Ahí. Una plantilla sobre el clima. Fíjese que están por medio de símbolos expresados en idioma castellano las diferentes posibilidades del pronóstico del clima. Sí. Y acá tenemos abajo, para complicarlo un poquito, la intensidad que podemos pedir de cada fenómeno. Bien. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber el clima de mañana en el lugar que estamos, ¿cómo hacemos? Tomamos un péndulo que tenga que ver con esta plantilla, o sea, un péndulo que de pronto sea más o menos abusado, que de pronto tenga un formato más o menos en punta, como para que podamos ver con claridad, ¿sí? Con claridad, quién nos va a ir marcando, y tenemos que preguntar de manera muy específica. ¿Qué quiere decir de manera muy específica? Concreta y específica. La pregunta sería nombrar el lugar donde queremos saber, nombrar la fecha que queremos saber, y nos va a ir cursando sobre la plantilla. ¿Quieren que les dé un ejemplo o simplemente lo entendieron así? Yo por mi parte lo estoy entendiendo, sí. Bien. Y de hecho ya se me llenó la cabeza de preguntas. O sea, es como que de repente, bueno, ya estoy entendiendo que puedo preguntar sobre cualquier dominio también de la vida, supongo, además del clima y como vos decías, hay tantas plantillas que me imagino que esto tiene una aplicación en distintos dominios. ¿Es así, Marcelo? Sí, tal cual. También hay que pensar que estamos hablando de plantillas, ¿no? Pero también la radiestesia tiene otra metodología, no todo es plantilla. Ponele que vos quieras de pronto medir los chakras de una persona. Lo podés hacer por medio de una plantilla de porcentajes, o lo podés hacer directamente por un instrumento. Hace un rato estaba nombrando Gastón, por ejemplo, ¿no? El Aurameter. El Aurameter, dentro de todo, es un instrumento muy sencillo como para utilizar para medir los chakras, ¿no? Entonces, pues fíjate que ahí no usaríamos plantillas, sino que nada más la sensibilidad. A ver, vamos a tomar un Aurameter, acá tenemos. Y esa información de los chakras, ¿qué nos puede dar qué resultado puede expresarse en la plantilla a través de los chakras de una persona, por ejemplo? Y en los chakras de una persona, bueno, los chakras hay que verlos así, ¿no? Sabemos que son centros energéticos que tienen nuestro cuerpo, que empiezan, o sea, nuestro cuerpo etérico, ¿no? Y que de pronto interviene en nuestro cuerpo físico, y que esos chakras de alguna manera tienen tres posibilidades: o están superactivos, o están neutros, o están subactivos. Entonces, de pronto saber esos datos es importante. Digamos, si vos empezás a intervenir energéticamente con una persona o buscando un desequilibrio, ¿no? Entonces vos podés saber solamente buscando con una mano y pidiendo permiso y apuntando a sus chakras, podés ir midiendo uno por uno.
te empezás a dar cuenta de pronto qué le está pasando a esa persona, ¿no? O qué partes tienen desequilibrio, después verás cómo armonizarlo. Si querés hacemos una prueba muy sencilla. ¿Te animás? Siempre. Bien. ¿Quién contestó? Moni. Yo. Bien. A ver, ¿te animás? A ver, voy a apuntar los permisos, ¿eh? Un poquitito hacia abajo, así ven lo que hacemos. Ahí. ¿Se llega a ver el Laurameter? Sí. Bien. Sí. A ver, vamos con Mónica entonces. Vamos. Soy soltera, Marcelo. Bien. No sé, no me... Dale, me animo. Vamos a medirte tu coronilla, tercer ojo y garganta. ¿Está? Bueno. Primero, decime tu nombre completo. Mónica Beatriz Itze. Bien. Ve que está tomando un giro hacia la derecha, ¿sí? Un giro hacia la derecha, para mi persona es un sí. Y lo que pregunté, si puedo hacer detecciones sobre tu persona. ¿Está? Ahora vamos a preguntar si me va a traer algún problema hacer detecciones sobre tu persona. Gira hacia la izquierda, o sea que no me va a traer ningún problema preguntar sobre tu persona. Y ahora una tercera pregunta, si Mónica en este momento está en condiciones de ser medida. Y obtenemos nuevamente un sí. Ahora deseo ser sensible a la medición de tu chakra coronilla. Ves que gira hacia la derecha, o sea que tiene un giro positivo, o sea que eso está súper activa. Estamos, ¿no? O sea que está en buena posición. Con el Laurameter podés ver como así, en términos generales, gira lindo, gira a la derecha. Estamos, ¿no? Está bien. Después, si uno hiciera esta medición por medio de una plantilla y un péndulo, sabrías el porcentaje justito. Entonces, ante cualquier energía que se te presente, ahí veríamos cómo de pronto esa medición mejora o no. Esa es la diferencia, digamos, entre de pronto un instrumento u otro. El Laurameter te da una valorización al toque. De pronto puedes estar parado, puedes estar en una reunión, puedes estar en un parque y lo puedes usar. Cuestión que un péndulo de parado es muy difícil, ¿no? Un péndulo de parado normalmente no se usa porque copia nuestro meneo, copia nuestra oscilación. En el exterior se lo puede llevar el viento. Mientras que este tipo de instrumento está más preparado para trabajar en exterior o trabajar de pie. Y una pregunta, Marcelo, vos con esto podés medir mi campo áurico, por ejemplo, podés saber hasta qué distancia llega. Yo me convenciste con el hola esta noche, pero en este momento creo que le estoy sacando el lugar a todos con las preguntas. Sí, por supuesto, y eso es muy, muy sencillo, ¿eh? Incluso, fíjense, de Aurameter, como que el mismo nombre te lo está diciendo, ¿no? Podemos medir aura sin ningún tipo de problema. Eso es muy sencillo. Siempre que trabajemos con personas, es bueno preguntar si podemos preguntar sobre ellas, si nos va a traer algún tipo de problema y si está en situación de ser medida en este momento. Si te dice que sí, es muy sencillo. Te pones adelante de la persona y le tomas la energía. Deseo ser sensible a la energía de Mónica. Vas a ver que el Laurameter empieza a girar. En un momento, cuando ya está girando a máxima velocidad, que Maya no gira, te empezás a alejar pasito para atrás. En el momento que va perdiendo velocidad, vas un poquito más lento hasta que para. Cuando queda así que se le espera, para. En el campo áurico de una persona puede oscilar lo normal. Hay casos excepcionales entre 2 metros y 20 metros es razonable y es normal. Wow. Increíble, gracias, Marcelo. ¿Quieren vamos un poquito a los comentarios de YouTube o las consultas? Miriam Rodríguez saluda desde Chivilcoy, Verónica Zamora también.
Marce, tenés muchas personas que nos están escuchando que fueron o son alumnos tuyos, así que muchos agradeciéndote el aviso que vos publicaste que ibas a estar en el programa también, así que están saludando, muchos dicen saludo a mi profe, Patricia Moni Bessi, Silvia Rodríguez, Luis Alberto Duval, Adrián Marcelo Cabral. Adrián pide que hablemos sobre las líneas de Hartmann. Así que por ahí las podemos llegar a mencionar también porque tenemos, como decía Marcelo, podemos hablar años de estos temas. Cari de Basto también dice bienvenido Marcelo, gracias. Desde Hudson, Sandra Alarcón, qué bueno escuchar a mi profe, dice. Después, DC Circe también. DC Circe tiene una pregunta que dice, ¿la radiestesia es un instrumento que aumenta nuestra percepción? Así en pocas palabras, 8 de cada 10 personas están, ese es el promedio, ¿no? Están aptas para hacer radiestesia. 8 de cada 10 personas, ¿sí? La radiestesia es un entrenamiento, es una técnica por la cual esas 8 personas de cada 10 aprenden a aumentar su sensibilidad. Así de corta. ¿Sensible a qué? Fíjense que estamos en un plano denso, ¿no? O sea, y de ese plano denso, nosotros, por medio de los sentidos, solamente podemos acceder al 7% de la información total. Solamente el 7% se puede ver y tocar. Después hay un 93% de las radiaciones de hechos existentes, de situaciones que se dan, de energías que existen, que no se pueden ni tocar ni ver. ¿Sí? La radiestesia nos da la posibilidad de acceder a ese 93% también. Y Marcelo, aprovecho para preguntarte, ¿qué formación requiere para hacer radioestesia? Mira, la formación realmente es un camino sinuoso, porque no es que te vas a la Universidad Católica de pronto y te recibes de radiestesista, ¿no? Claro. Sí hay buena información, lo primero que te tiene que hacer sí o sí que resonar, ¿viste? Esa, como yo le digo, los buscadores, ¿no? ¿Viste? Sentirte buscador. Porque de alguna manera depende mucho de la actitud personal, ¿viste? No hay una formación lineal, un lugar donde te dan el título avalado. En pocos países sucede eso, ¿no? En poquitos países se puede estudiar como radiestesista profesional, así que te dan el título universitario. ¿Viste? El primero de ellos fue Rusia, un ejemplo. La radiestesia la usaron en la guerra, pero hace añísimos, muchísimos años, y se aplican todas las disciplinas. Entonces, los rusos siempre un paso adelante, la formalizaron. Hay cursos de capacitación, después interviene mucho la lectura, ¿no? Y de pronto hay lugares donde de pronto formarse, pero tenés que ir como viendo a ver qué sirve y qué no sirve, que eso pasa también en muchísimas disciplinas acá en Argentina y en otros países también. O sea, no hay un camino directo y sí lo que tienen que pensar que tiene que ser ordenado. O sea, no de pronto hoy agarraste un péndulo y empezaste. ¿Viste? Ser ordenado. De pronto yo lo enseño de una manera muy especial, que es como que se enseña en Francia, donde se empieza a despertar el inconsciente. ¿No? Donde se empieza a despertar el inconsciente, donde le damos un lugar al inconsciente y donde de a poquito vamos logrando que el consciente no se ponga en contra. Porque a muchas personas les pasa que de pronto, después de los primeros pasos lúdicos de la radiestesia, empiezan a hacer detecciones y tenés una vocecita en la oreja que te dice, no, pero seguro que pasa algo. Yo no sé para qué hacer detecciones y va a llover, ¿entendés? ¿No? Y ese es nuestro yo que de pronto ¿viste? Siente como que lo estamos corriendo un poco, ¿entendés? ¿No? Y que él también quiere responder. Entonces, ese entrenamiento previo es importantísimo, donde le damos lugar al inconsciente y de pronto
el consciente va explicándole, ¿entendés? ¿No? Que es negocio, ¿viste? Que algunas cosas lo va a hacer alguien por él, ¿viste? Entonces no se pone en oposición. Hay mucha lectura buenísima. Hay mucha lectura buenísima. Pero lo de radiestesia, ¿se puede aplicar también a espacios? Totalmente. Sí. Inclusive, o sea, digamos que por la radiestesia se puede aplicar a un montón de actividades de la vida humana. Estamos desde elegir los alimentos en casa hasta de pronto, qué sé yo asesoro en algún momento a alguna empresa minera, hay otros que asesoran a empresas petroleras, yo nunca lo hice, ¿sí? Pero después hay algunas disciplinas que la radiestesia es como especial para eso. Y una de pronto es la geobiología. La geobiología. La geobiología es la ciencia que estudia las diferentes energías, ¿sí?, que nos rodean, o sea, las energías telúricas de la Tierra, las energías cósmicas, las que vienen del exterior de la Tierra, y otras energías que de pronto pueden proyectar diferentes objetos, muebles o estratos geológicos, y cómo afectan las diferentes formas de vida. El pasito para llegar a ese entendimiento realmente es por medio de la radiestesia, ¿no? En forma absoluta y directa. Marce, tengo una pregunta de YouTube, desde YouTube, de María Virginia Lopículo. Consulta, ¿hacer radiestesia es pura técnica o hay también alguna cuestión de fe en el proceso? Bueno, no sé si de fe, sí de convencimiento, ¿no? O sea, ante los resultados que uno va alcanzando, de pronto va forjando su personalidad. Hay técnica, ¿no? La técnica es muy, muy determinante, pero la actitud personal es mucho más determinante. ¿No? La actitud personal, incluso no solo en la radiestesia, sino en la vida, ¿no? El que está determinado va y llega. Acuérdense que no llega ni el más rápido ni el más vivo. Llega el que todos los días va para el mismo lugar, ¿no? Así, tic. Entonces, claro que sí. Marce, una pregunta, mirá, la verdad que Noemí, fíjense, es una pregunta hot hoy en día. Dice, ¿se puede medir si una persona tiene COVID? Claro que sí. Sí, perfectamente. COVID o otra enfermedad, ¿no? Claro. Sí, perfectamente. Siempre, ojo, cuando trabajen sobre personas, igual que sobre lugares, se forjan lo que se dicen testigos. Vos podés trabajar de forma presencial, vos medís una persona que está frente tuyo, ¿no? Podemos medir su campo áurico, podemos medir su energía vital, su energía mental, podemos medir un montón de planos de la persona, ¿tá? Si la persona de pronto no está presente, no está frente nuestro, se puede hacer por medio de otro proceso que se le dice teleradiestesia. Teleradiestesia es cuando nosotros hacemos mediciones o detecciones sobre lugares, sobre personas o sobre elementos a distancia, ¿no? Entonces es importante cuando hacemos ese tipo de detecciones que los testigos que son de alguna manera los elementos que representan a la persona, que los testigos sean fiables, que estén bien expresados su nombre completo, su apellido, su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento. Es como para que el radiestesista se pueda sintonizar en forma. Bueno, preguntaban, Luciana dice, para hacer consultas al péndulo, ¿hay algún modo de hacer las preguntas? Y después, Circe nos preguntaba, por favor, pregúntenle al maestro sobre la limpieza energética de los hogares. Y sí, otra pregunta más, si se podría hablar de la energía que emana precisamente del bosque energético que se encuentra en Miramar. O sea, que quería hablar sobre eso. No sé si vamos a llegar con todos, porque ya prácticamente nos estamos despidiendo, pero por ahí sobre las preguntas, Marce, ¿querés aclarar algo sobre las preguntas que se hacen con el péndulo para obtener un sí o un no? Sí, lo que les aconsejo cuando van a realizar algún ejercicio de radiestesia
estén tranquilos, bajen el volumen del teléfono, aléjenlos, hagan un leve ejercicio de respiración para sintonizarse y abstraerse un poquito de nuestro mundo. Y aunque parezca una pavada, tengan los dos pies en el piso, las piernas separadas y la mano que no usan sobre la mesa. Esa es una postura que no falla. Esa es una postura que no falla. Y después tranquilos, o sea, muy, muy tranquilos. Traten de no presionarse y esperen lo mejor de ustedes. Esa misma función se utiliza, tanto para un trabajo a distancia como presencial, digamos, esa misma postura. Exacto, sí. Sí, realmente por las micropulsaciones por las cuales el péndulo se mueve, ¿no? El péndulo no lo mueve el aire ni lo movemos nosotros, ¿no? Nuestro inconsciente mueve el péndulo por micropulsaciones. Esas micropulsaciones, para que realmente lleguen bien, tenemos que tener el pulso parejo, tenemos que estar relajados, y esto de no levantar los pies del piso es para estar bien conectados, y no tocar las piernas es para no infringir circuitos eléctricos del cuerpo. Nada más por eso. Muchas gracias, Marce. Chicos, ¿alguno quiere alguna opinión más? Si no, lo vamos a ir liberando porque Marce también tiene una familia. Vamos a tener que hacer algún próximo capítulo, sin duda. ¿Sí? ¿Contamos con vos, Marce? Sí, por supuesto. Sí, aparte, como les dije antes, que hay, viste que había gente que recién preguntaba por la limpieza energética de hogares y demás, ¿no? Realmente, por medio de la radiestesia se puede llegar a la geobiología, y aunque no lo crean, es la ciencia que interpreta las energías que están a nuestro alrededor, y esas energías muchísimas veces nos afectan, entramos en desequilibrio y nos enfermamos. Bien, ¿no? A mí me parece que eso da como para, de alguna manera, con la orientación que tienen ustedes en cuanto al programa, que es algo como para desarrollar, que va a mejorar la calidad de vida de todos, ¿sí? Y después otra de las, de pronto, técnicas que utiliza la radiestesia y que no se llega por otro medio, que son las ondas de forma. Las ondas de forma es, de alguna manera, la técnica que estudia la proyección energética de los objetos y también de las construcciones, que muchas veces sucede que estamos influenciados por malas energías y también nos pueden enfermar en forma directa, y es muy fácil distinguirlas y también es muy fácil evitarlas. Bueno, si no tenemos más preguntas, ninguno. Marce, te queríamos consultar si vos das talleres, seminarios. Sí, doy. Yo hasta que antes que empiece la pandemia estábamos dando cursos presenciales, en el cual dábamos 2 o 3 por mes, y también cada tanto daban algunos online para gente que vive lejos, no en nuestro país o del exterior también. Hoy día se están dando todos los cursos online, ¿sí? Todos los cursos online. Doy 3 niveles de radiestesia, un nivel inicial donde uno empieza a afianzarse, como les dije antes, entre nuestra mente consciente e inconsciente, donde uno ya de pronto puede empezar a medir y a ser sensible a las energías que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Y otros 2 niveles donde eso se va de pronto, se va elevando hasta el último nivel, que uno empieza a interpretar las energías de tercero, ¿no? Y después doy 2 niveles de domoterapia, ¿no? Domoterapia 1, que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando recién de las energías telúricas, y domoterapia 2, donde uno empieza, digamos, por medio de nuestras manos antenas y nuestro cuerpo, empezar a distinguir todas las contaminaciones y cómo nos afectan, sobre todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo, con las instalaciones tanto de telefonía como de electricidad, y también se empieza a ver cómo hay energías que de pronto quedan remanentes en nuestros hogares, ¿no? De gente que ha vivido, de gente que ha
de pronto fallecido, de pronto otros tipos de energías que a veces uno arrastra a su casa sin querer o que hay alguien que las deja y cómo solucionar. Y después cada tanto doy algunos talleres que tienen que ver con los gráficos, con la simbología, ¿no? Y de pronto cómo aplicarlas a la vida diaria. Marce, una última preguntita que vamos a colar. Viviana nos preguntaba, pero dice ella, ¿podrían contestarme sobre mi pregunta de conectarse con almas? Está consultando algo en relación a conectarse con almas a través del péndulo. ¿Es algo posible eso? Claro que sí. Sí. Tenés que seguir bien las premisas para no quedar enganchado en ninguna situación extraña. ¿No? Hay que estar de pronto sabiendo lo que uno hace para no estar a merced de otro tipo, ¿no? De otro tipo de pronto, digamos, entre comillas, alma que de pronto, ¿entendés? ¿No? Se está pasando a pasar por otra. O sea, hay que ser consciente y sí, claro que se puede. Sí. Inclusive es muy fácil conectarse, por ejemplo, con remanencias humanas que han quedado entre nosotros, ¿no? Que han quedado atrapadas acá en nuestras casas, en nuestros hogares, inclusive muchísimas veces deambulan por ahí y uno las puede llegar a contactar en forma directa. Hasta las puedes ubicar donde están dentro de tu casa, por dejar. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. Si querés repetirnos entonces la página web que vos tenés y el Instagram para que la gente pueda conectarse con vos. Dale, nuestra página es www.padregerula.com.ar. Ahí van a poder ver nuestros productos, ¿no? También tenemos una tienda para radiestesistas, nuestros cursos, también información que de alguna manera tiene que ver con la radiestesia y la geobiología, ¿no? En forma de lectura, ¿no? Gente que se quiere informar o ver de pronto qué tipo de afecciones tiene en su casa, una de esas pueden encontrar alguna respuesta. Después también nos pueden encontrar en Instagram, en @padregerula, en el cual incluso hemos estado subiendo videos explicativos, ¿no? Para la gente que de pronto quiere ir incursionando en la radiestesia, cómo tomar un péndulo, cómo elegir un péndulo, cómo empezar a buscar su sí, su no, tanto con las varillas como con el péndulo, incluso con el aurameter. Hay hasta de pronto filmaciones que pueden medir el aura, ¿no? Que hoy que Mónica preguntaba. Y después, si no, también por WhatsApp al 11 2549 2149. Bueno, buenísimo. Gracias por todos tus datos de contacto. No, gracias a ustedes y gracias a todos los alumnos que de pronto tomaron con muy buenas energías esto de que aparecía en radio, así que muchas gracias por acompañarnos y gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias por confiar en nosotros. Buenísimo, Marce. Bueno, yo te voy saludando y me voy despidiendo de todos. Marcelo, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón. Vamos a seguir en contacto. Vamos a tener que continuar en algún otro programa, así que todo el mundo atento y que va a volver en algún momento Marce, así que prendidos en el dial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por confiar en nosotros y por darnos este lugar. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches y bueno, saludos a toda nuestra audiencia y chicos que tengan un buen descanso. Muchas gracias también, Marcelo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, la forma en que nos explicaste todo. Gracias a la audiencia, como todos los martes. Y bueno, los esperamos para el próximo programa. Así es, hasta el martes que viene, a las 20:30 horas, por Audio Bit Radio. Chau.